Buenos días, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a un nuevo devocional con Cristo Salva. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy es 13 de julio y meditaremos en un pasaje que ha fortalecido la fe de millones de creyentes a lo largo de la historia. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 18, versículo 1, donde la palabra de Dios dice: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Vivimos en una época donde abundan las preocupaciones, la ansiedad y el desánimo. Muchas personas comienzan el día cargadas de incertidumbre, sin saber qué ocurrirá en su hogar, en su trabajo o con su salud. Incluso muchos creyentes, aunque aman al Señor, experimentan momentos en los que sienten que sus oraciones no son respondidas o que Dios guarda silencio. Precisamente para esos momentos fue pronunciada esta enseñanza del Señor Jesucristo. Lucas no solo registra una parábola. Antes de contarla, nos revela el propósito con el que Jesús la enseñó: que sus discípulos comprendieran que la oración perseverante es indispensable para la vida cristiana y que nunca debemos rendirnos. Este versículo resume una de las lecciones más importantes sobre la comunión con Dios. Una enseñanza dada en tiempos de incertidumbre. El Evangelio de Lucas fue escrito para presentar a Jesús como el Salvador de toda la humanidad y mostrar con claridad su compasión, su poder y su perfecta obediencia al Padre. En los capítulos anteriores, Jesús había hablado acerca de su segunda venida, del juicio venidero y de los días difíciles que enfrentarían sus seguidores. Sus discípulos podían preguntarse cómo permanecer firmes mientras esperaban el cumplimiento de las promesas de Dios. La respuesta del Señor fue muy sencilla y, al mismo tiempo, profundamente poderosa: la oración constante. Inmediatamente después de este versículo aparece la parábola de la viuda persistente y el juez injusto. Esa historia no pretende enseñar que Dios es como un juez indiferente. Al contrario, establece un contraste. Si un juez injusto terminó haciendo justicia por la insistencia de una viuda, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial escuchará a sus hijos que claman a Él con fe? Desde el principio queda claro que la perseverancia en la oración no nace de la desesperación, sino de la confianza en el carácter de Dios. Una necesidad permanente para todo creyente. Lucas escribe que Jesús enseñó acerca de la necesidad de orar. La palabra utilizada comunica la idea de algo indispensable, algo que no puede faltar. Así como el cuerpo necesita respirar para vivir, el creyente necesita orar para permanecer espiritualmente fuerte. Muchas veces pensamos que la oración es una actividad opcional, reservada para momentos de crisis. Sin embargo, Jesús enseña exactamente lo contrario. La oración no es únicamente para cuando aparecen los problemas, es el estilo de vida de quien depende completamente de Dios. La oración fortalece la fe, alinea nuestra voluntad con la voluntad del Padre, nos guarda del pecado, produce paz en medio de las dificultades y mantiene viva nuestra comunión con el Señor. Por eso Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. No significa pasar las 24 horas pronunciando palabras, sino vivir en una constante dependencia de Dios, llevando cada decisión, cada alegría y cada necesidad delante de Él. ¿Qué significa orar siempre? Jesús dijo que debemos orar siempre. Esto no significa repetir oraciones mecánicamente ni convertir la oración en un simple ritual religioso. Orar siempre significa mantener un corazón continuamente dirigido hacia Dios. Es desarrollar una relación constante con el Padre. Es comenzar el día buscándolo. Es consultarlo antes de tomar decisiones. Es agradecerle en medio de las bendiciones. Es buscar su ayuda durante las pruebas. Es reconocer que dependemos de Él en absolutamente todo. La oración deja de ser solamente un momento del día para convertirse en una actitud permanente del corazón. Así vivió Jesús durante su ministerio. Con frecuencia los evangelios muestran que se apartaba a lugares solitarios para orar. Antes de escoger a los 12 discípulos, pasó toda la noche orando. Antes de la cruz oró en Getsemaní. Incluso desde la cruz elevó su voz al Padre. Si el mismo Hijo de Dios vivía en constante comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos esa comunión diariamente? No rendirse cuando la respuesta parece tardar. Jesús añade una segunda enseñanza: y no desmayar. Esta expresión significa no perder el ánimo,
no abandonar la esperanza, no rendirse. Una de las mayores luchas del creyente aparece cuando las respuestas parecen demorarse. Oramos por un familiar y continúa lejos del Señor. Oramos por una enfermedad y la recuperación tarda. Oramos por dirección y no vemos con claridad el camino. En esos momentos el enemigo intenta sembrar pensamientos como: Dios no te escucha, ya no vale la pena seguir orando, todo seguirá igual. Pero Jesús dice exactamente lo contrario. No dejes de orar. No abandones la confianza. No permitas que el silencio de Dios destruya tu fe. En muchas ocasiones Dios responde inmediatamente. Otras veces responde después de un tiempo. Y algunas veces responde de una manera diferente a la que esperábamos porque su sabiduría es infinitamente mayor que la nuestra. Mientras esperamos, Dios no solo está obrando en las circunstancias, también está formando nuestro carácter. La espera desarrolla paciencia, dependencia, humildad y una fe más madura. La oración transforma primero al que ora. Con frecuencia pensamos que la oración existe únicamente para cambiar nuestras circunstancias. Sin embargo, uno de los primeros resultados de la oración es que transforma nuestro propio corazón. Mientras oramos, aprendemos a confiar. Mientras oramos, disminuye nuestra ansiedad. Mientras oramos, recordamos las promesas del Señor. Mientras oramos, el Espíritu Santo fortalece nuestra esperanza. Por eso Filipenses 4 versos 6 y 7 enseña que, en lugar de vivir afanosos, debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La mayor bendición de la oración no siempre consiste en recibir inmediatamente aquello que pedimos. Muchas veces consiste en recibir la paz necesaria para seguir caminando mientras Dios continúa obrando. Una invitación para nuestra vida diaria. Hoy seguimos viviendo en un mundo lleno de incertidumbre. Las responsabilidades aumentan. Los problemas familiares aparecen. Las enfermedades llegan inesperadamente. La presión económica preocupa a muchas personas. Pero la enseñanza de Jesús continúa siendo completamente vigente. Cuando el creyente deja de orar, comienza a depender de sus propias fuerzas. Cuando ora constantemente, aprende a descansar en el poder de Dios. Quizá hoy llevas mucho tiempo orando por una petición. Tal vez nadie conoce las lágrimas que has derramado delante del Señor. Quizá incluso has pensado en dejar de orar porque no ves cambios. Lucas 18 verso 1 es un recordatorio del cielo para tu corazón. No abandones la oración. Dios sigue escuchando. Dios sigue obrando. Dios sigue siendo fiel. Aunque no siempre veas lo que Él está haciendo, puedes confiar en que nunca deja de trabajar en favor de aquellos que esperan en Él. Cada oración hecha con fe llega delante de su presencia. Ninguna lágrima pasa desapercibida para nuestro Padre Celestial. Comienza este día hablando con Dios. Antes de correr detrás de las obligaciones del día, dedica tiempo a buscar al Señor. No permitas que el ruido del mundo sea la primera voz que escuches cada mañana. Haz de la oración tu primer refugio y no tu último recurso. Habla con Dios con sinceridad. Preséntale tus cargas. Agradécele por sus misericordias. Confiesa tus pecados. Pídele sabiduría para cada decisión. Intercede por tu familia, por la iglesia y por quienes todavía no conocen a Cristo. Recuerda que una vida de oración constante no cambia únicamente los acontecimientos, transforma profundamente al creyente que permanece cerca del Señor. Que cada nuevo amanecer sea una oportunidad para renovar tu comunión con aquel que nunca deja de escuchar a sus hijos. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, gracias porque nos invitas a acercarnos confiadamente a tu presencia. Gracias porque nunca te cansas de escuchar a tus hijos y porque tu amor permanece para siempre. Perdónanos por las veces que hemos dejado de orar, por confiar más en nuestras fuerzas que en tu poder y por permitir que el desánimo apague nuestra fe. Enséñanos a buscarte cada día con perseverancia, humildad y confianza. Fortalece nuestro corazón cuando las respuestas parezcan tardar y ayúdanos a recordar que tus tiempos siempre son perfectos. Haz que nuestra vida refleje una dependencia constante de ti. Que cada decisión, cada preocupación y cada alegría sean llevadas delante de tu presencia mediante la oración. Guarda a nuestras familias, fortalece a los enfermos, anima a los que están desalentados y atrae a muchos al conocimiento de Jesucristo.
Que hoy caminemos confiando plenamente en que tú escuchas, respondes y obras conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.